palabra de Dios. Quiero invitarles que vayan al libro de Apocalipsis. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Este no es el estudio de Apocalipsis hoy, es continuando con nuestro estudio de estudiar y de responder a los textos que pareciera ser nos dicen que un creyente puede perder la salvación que se le ha otorgado por gracia. Y vamos a ver otro de esos pasajes que que afirman que un creyente puede perder la salvación que se le dio. Dicen ellos, estos son los textos que prueban esa postura, esa idea. Apocalipsis 3, el versículo número 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, en nuestro estudio anterior estuvimos estudiando y dando un vistazo a el pasaje de capítulo 6 de la carta a los Hebreos, que es uno de los pasajes más controversiales en el hecho de que para los que afirman que hay porciones de la Biblia donde Dios aparentemente dice que un creyente, uno de sus hijos, se puede perder o se puede volver a perder y perder esa salvación que se le dio en Cristo. Sin embargo, como hemos dicho, sería verdaderamente una lamentable contradicción, y entonces sí que tendríamos que dudar de las Escrituras, que ellas serían la palabra de Dios, si nosotros, por un lado, tenemos tantas pasajes explícitos como los que ya hemos estudiado a lo largo de este estudio, donde claramente se nos dice que cuando Dios salva a una persona, la salva para siempre, eternamente. Y eso es importante recordar las palabras del Señor, que Él decía: a mis ovejas yo les doy vida, y les doy vida para siempre, o vida eterna. No solo eso, sino que a través de los diferentes aspectos de la Biblia vimos cómo es que Dios no solamente salva a sus hijos, sino que también Él preserva salvos a los que Él ha alcanzado por su misericordia. Pero también cierto es que aquel que ha sido salvo es llamado a perseverar. Entonces la perseverancia, dijimos, es una evidencia fundamental, y diría una de las más importantes, de que un creyente, de que esa persona verdaderamente ha sido salvada por Dios. Ahora, estamos empezando a estudiar estos textos porque no podemos pasarlos por alto. No podemos decir, bueno, esto es lo que yo creo basado en mis textos que yo tengo, sino que también tenemos que ver la otra parte, porque es que quienes afirman que un creyente puede perder su salvación, siempre ellos son dirigidos a estos textos muy conocidos, como el que estudiamos la semana pasada de la carta a los Hebreos. Ahora tenemos un segundo pasaje aquí que tenemos en este libro que estamos estudiando los domingos, que es el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos nosotros esa famosa frase que, sin duda, quienes afirman que un creyente puede perder su salvación, siempre ellos
van a mencionar este pasaje de Apocalipsis donde Dios le habla a la iglesia de Sardis diciéndole: y no borraré su nombre o tu nombre del libro de la vida. Ahora, es interesante que sobre una frase se pueda afirmar que un creyente puede perder su salvación. De hecho, una de nuestras hermanas, yo no sé en realidad de dónde nos escuche ella, pero ella sigue los estudios bíblicos que ponemos en el internet. Ella escribió esta semana y ella citaba este texto que ya teníamos planeado estudiar, que es parte de los textos que no podemos evitar. Y ella precisamente citaba este pasaje. Decía, ahí pareciera ser que está diciendo, me suena a mí, decía ella, que una persona puede ser borrada del libro de la vida, porque le está diciendo, y no borraré. Entonces, la mayoría de las personas entienden que esta frase, y no borraré su nombre del libro de la vida, inmediatamente las personas tienden a pensar o a interpretar de que si Dios está diciendo que Él no va a borrar el nombre del libro de la vida de una persona, entonces quiere decir, o por lo menos así lo entienden ellos, de que lo que Dios está diciendo es que hay la posibilidad o que es posible que Él borre a una persona de su libro, que es el libro de la vida. Bueno, ese es inmediatamente como las personas lo entienden, ¿no? Pero eso no es lo que está diciendo el pasaje. Porque lo que tenemos aquí nosotros es una afirmación, no es una duda que Dios está transmitiéndole a su pueblo, sino que Él está afirmando algo, una promesa a los que son suyos. Es interesante que volvemos otra vez a lo que siempre hemos dicho, que cuando las personas leen la Biblia, leen pasajes fuera de su contexto. Entonces, es muy fácil ir al versículo 5 y decir, bueno, ahí dice que no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces quiere decir que hay la posibilidad, está en peligro el creyente de que su nombre sea borrado. Pero el pasaje mismo nos demuestra, no solo la frase no está diciendo que puede ser borrado el nombre de una persona, porque no es una duda que se está poniendo en tela de juicio, sino que es una afirmación. Es decir, Dios nuestro Señor está dándole una promesa, está afirmando una promesa a sus hijos, a los pocos que quedaban en la congregación de Sardis. Eso es importante entender el contexto, porque recuerde usted, y esto lo estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, y ya pasamos por acá, ya vamos en el capítulo 12, pero ya estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, que son la audiencia original a quienes se dirige este libro, esta profecía del libro de Apocalipsis, es decir, a iglesias reales, no como algunos quieren enseñar, que eran iglesias simbólicas. No, iglesias reales. Había 7 iglesias en la región de Asia, y que esas iglesias eran identificadas por el nombre de la ciudad donde se encontraban. Entonces el Señor le pide a Juan que él escriba este libro de Apocalipsis y que le envíe una copia de este libro de Apocalipsis a cada una de las 7 iglesias, y que cada carta iba a ser personalizada de acuerdo a cada congregación. Por eso lo que le dice a la iglesia de Éfeso no es lo mismo lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Lo que le dice a la iglesia de Esmirna no es lo mismo que le dice a la iglesia de Teatira.
Lo que le dice a Tiatira no es lo mismo que le dice a Sardes, y así sucesivamente a las 7 iglesias. Es decir, que cada carta estaba personalizada para ser dirigida a una congregación en particular, con sus diferentes, como diríamos, sus cosas buenas que ellos tenían, pero también el Señor iba a exhortarles en cosas que ellos estaban haciendo mal o que estaban viviendo mal. Solo hemos dicho en el estudio de Apocalipsis que solo hay 2 iglesias a las que el Señor no les recrimina nada, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. De ahí en fuera todas las iglesias tienen defectos, pecados que Dios tiene que corregir. Por lo tanto, eso es importante entender, que está hablando a iglesias locales del primer siglo. Ellos eran la audiencia original. En segundo lugar, es importante el contexto del mismo pasaje. Porque, por ejemplo, el Señor, fíjese, antes de entender la frase, no borraré su nombre del libro de la vida, antes de explicar eso, vamos primeramente a ver el contexto del pasaje. El mismo mensaje a la iglesia de Sardis, vaya al versículo 1. Esto lo estudiamos, hermanos, porque a eso venimos a la iglesia, a aprender, ¿verdad que sí? En segundo lugar, usted al aprender, usted tiene una respuesta para quienes demanden una respuesta de lo que usted cree. O sea, porque uno puede decir, bueno, yo presento los textos que dicen que un creyente, la persona es salva por Dios y él la guarda salva. Sí, pero ¿de qué de los pasajes que pareciera ser que dicen que un creyente puede perderse? Y esa es la razón que tenemos que estudiar estos textos con ustedes, para que ustedes puedan ver lo que aquí está diciendo. Ahora, en el versículo 1, mire cómo el Señor se dirige a la congregación de Sardis. Recuerde, es una iglesia local. El mensaje es a toda la congregación. Entonces aquí el Señor, en primer lugar, no se está dirigiendo a una persona en particular, sino a una congregación. Es como si nosotros escribiéramos una carta a la iglesia que está en Vista, la iglesia de Restauración que está en la ciudad de Vista, en el estado de California. ¿Sí? Entonces aunque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo que está por todo el mundo, sin embargo somos una iglesia local que se encuentra en una ciudad en particular, y que esa iglesia local la formamos los congregantes que asistimos a esta congregación. Es lo mismo que ocurre con la iglesia de Sardis y con las 7 iglesias. Eran iglesias locales en una ciudad en particular, con sus propios miembros, con sus propios defectos, con sus propias virtudes. Entonces, cuando escribe a la iglesia de Sardis, está hablando a la congregación entera. Por eso es de que los términos o las expresiones que utiliza aquí el Señor son en términos generales, no está hablando de una persona en particular. Y cuando el Señor quería mencionar a una persona en particular, lo hacía, como por ejemplo en la iglesia de Esmirna, cuando habla de un siervo del Señor que había sido martirizado, entonces habla de su nombre personal, pero en sí la carta era para toda la congregación. Ahora, escuche esto. Dice, escribe al ángel. Dijimos que el ángel, aquí la palabra en el griego es mensajero. Entendemos nosotros, por lo que el Señor interpreta, que esos ángeles son los ministros, los líderes de cada congregación. Entonces la carta Apocalipsis se escribió, se le entregaba al pastor, al anciano de la congregación de cada ciudad, para que entonces alguien leyera esa carta y los demás escucharan. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Entonces Sardis era la ciudad en lo que se conocía como Asia Menor en el primer siglo. Dice, el que tiene los 7 espíritus. Ahora viene el Señor y se presenta con las diferentes características que ya vimos en el capítulo 1. Dice, el que tiene las 7 estrellas. Dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los pastores o los 7 líderes, los 7 ángeles de cada una de las congregaciones.
los 7 espíritus significa la plenitud del Espíritu Santo. Cristo es el dador del Espíritu Santo. Son las palabras que él decía: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no puede enviar al Consolador. Entonces, dice el versículo final, en la parte final, dice: yo conozco tus obras. Entonces está dirigiéndose a la congregación de Sardis. Dice: yo conozco tus obras. Otra forma de decirlo es: yo sé tu conducta. Eso es lo que significa obras. Esta palabra obras en el griego viene de la palabra energía, de la palabra de donde viene nuestra palabra energía, y eso significa, es decir, nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras actividades. Entonces dice: yo conozco tus obras, y mira lo que le dice a la congregación de Sardis: que tienes, ¿qué le dice? Nombre de que vives, pero estás muerto. Otra vez, no se está dirigiendo a una persona en particular, está hablando a la congregación de Sardis. La congregación de Sardis, la mayoría de ellos, lo que el Señor básicamente les está diciendo: ustedes dicen que son mi pueblo, porque eso es lo que entenderíamos como decir: tú dices que estoy vivo, que yo vivo, porque esa es la forma como las Escrituras hablan de una persona que pasó de su condición de muerte espiritual, de sus delitos y pecados, a la vida de Dios. Por eso Efesios 2 dice: y estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. O cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo les doy vida, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Entonces, el creyente, o sea, la persona que es salvada, pasa de su estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Pero estas personas de Sardis, el Señor les dice: no, tú dices que tienes nombre, tú tienes nombre del que vives, pero en realidad tú, y cuando está hablando aquí, está hablando a la congregación en general. Por eso le dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, ya ahí nosotros nos damos cuenta que estas palabras del Señor eran una realidad en Sardis y son una realidad en cada congregación que se llama Iglesia de Cristo. Y es la realidad de que no todas las personas que asisten a una congregación llamada cristiana, no todos son salvos. ¿Sí? Nosotros no podemos ser inocentes, ingenuos, y pensar que absolutamente cada persona que asiste a una congregación cristiana son salvos. Eso no es verdad. Como dice un dicho: no porque yo me meta en un corral, por eso yo soy oveja, ni porque esté metido en un garage, yo soy un automóvil. Tampoco el solo hecho de que yo participe, esté en una congregación, eso no me hace automáticamente pertenecer al pueblo de Dios. Por eso es de que aquí el Señor le dice a esta congregación de Sardis: tú tienes nombre, ustedes dicen que están vivos, pero yo que conozco tus obras, tus acciones, tu vida misma, tú estás muerto. Y eso es interesante porque el Señor nunca le llamaría muerto a uno de sus hijos. Sería una contradicción para él mismo que cuando hablaba de darle vida eterna a las personas, él decía: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O cuando él decía: yo pongo mi vida por mis ovejas, y yo les doy vida. Entonces, cuando nosotros vemos las expresiones del Señor de cuando Él salva a una persona, que esa persona está pasando de muerte a vida, entonces esto sería una contradicción del Señor. Lejos de Él contradecirse,
lo que él está diciendo a la iglesia de Sardis o a los congregantes de Sardis es: tú dices que vives, pero en realidad tú estás muerto. Y eso es lo interesante, porque la mayoría de las personas que asistían a la iglesia de Sardis no eran salvos. La mayoría. Y aunque aquí no lo dice, lo implica, porque vamos a ver más adelante que luego el Señor se dirige a los pocos que eran salvos en Sardis. Entonces Él, por un lado, le habla a la mayoría y les dice: tú tienes nombre, o ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. O sea, esa muerte no está hablando de muerte física, sino de muerte espiritual, que es como la Biblia presenta al inconverso cuando no ha sido salvo por la gracia de Dios, cuando no ha recibido vida por el poder del Espíritu Santo, cuando nace de nuevo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, porque cuando el Señor le da la promesa de que no borraría su nombre del libro de la vida, la promesa se la da ¿a quiénes? A los que eran salvos en la iglesia de Sardis o en la congregación de Sardis. Esa promesa no se las da a estos que decían que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. ¿Sí? Entonces el Señor está haciendo una clara distinción. Volvemos otra vez al principio de hermenéutico. La audiencia es importante. Podemos darnos cuenta cuando el Señor cambia de grupo al que se está dirigiendo. Y eso es lo que hacemos nosotros como lectores de cualquier documento, que leemos un documento y cuando el autor se refiere a otras personas o a otra persona diferente a la que estaba hablando, es importante seguir esa secuencia cuando ya está hablando de otra persona. Esto es muy sencillo. Imagínese que usted le escribe una carta a su familia y usted le quiere contar de sus hijos. Entonces usted empieza a contarle del primero de sus hijos y luego usted pasa a contarle del otro de sus hijos. Entonces usted no puede pensar que se está refiriendo a la misma persona. ¿Por qué? Porque usted ya cambió de sujeto. Entonces cuando el Señor habla aquí, habla en términos generales a la congregación de Sardis, a los congregantes de Sardis. Y la mayoría de ellos no eran salvos. Asistían a la congregación, pero no eran salvos. De hecho, es interesante, y esto lo dijimos en el estudio de Apocalipsis, y ahí está el estudio en el internet, y ahí está grabado. Dijimos que Sardis fue una de las congregaciones que no recibió persecución ni de los judíos, ni de los romanos, porque esta congregación se volvió tan mundana, se volvió tan idéntica a la cultura de su época, que no se distinguía si ellos eran cristianos o no lo eran. ¿Sí? Entonces, no había peligro de persecución, de muerte, de encarcelamiento, como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Esmirna, que estaban siendo encarcelados, estaban matando a los hermanos. Pero en Sardis, esta congregación era igual que el resto de la ciudad. Y por eso el Señor le dice: ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. La mayoría de las personas aquí en Sardis no son cristianos, no son salvos. Y en las congregaciones hay personas que no son salvos. Ellos creen que son salvos, pero no son salvos. Como decía un pastor, muchos llegarán al infierno creyendo que eran salvos, y muchos llegarán al cielo creyendo que no eran salvos. Y no porque quizás hubo personas que dudaban o tenían duda de su salvación, pero en realidad lo fueron.
Y hay mucha gente que tiene una falsa esperanza creyendo que ellos son salvos y no lo son. Por eso él expresaba eso, decía, muchos llegarán al infierno creyendo que eran salvos y muchos llegarán al cielo creyendo que no eran salvos. Entonces, la mayoría de los asistentes de Sardis no eran cristianos, no eran pueblo de Dios, tenían nombre de que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. ¿Y quién se los dice? El Señor mismo. No era la gente la que decía que estaban vivos, pero estaban muertos. Es Dios mismo que conoce el corazón del hombre. Él es el único que puede decir quién es salvo y quién no. Y Él mismo les dice a esta iglesia, yo soy el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus. Yo conozco tu vida, tus obras, tus acciones. Tú tienes nombre del que vives, pero en realidad tú estás muerto. Ahora, en el versículo 2, le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, había ciertas cosas externas en la congregación de Sardis que les quedaba poco ya, que parecía que era una congregación cristiana. Dice, porque no he hallado tus obras o tus acciones perfectas, completas, delante de mí. Eso significa perfecto. O sea que no, la palabra perfecto aquí no significa ausencia de pecado o de defecto. No, la palabra perfecto aquí viene de la palabra madurez o completo. Es como cuando a alguien se le encomienda una tarea. Imagínense que a usted le encomiendan una tarea y usted la deja a medias, entonces la dejó incompleta. Entonces la realidad era que usted debería haber llevado la tarea a su final. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a esta congregación. Había poquitas cosas que estaban por morirse, entonces les dice, afírmalas. Ahora, versículo 3. Este es el llamado de Dios para estos muertos, aunque ellos decían que estaban vivos. ¿Cuál es el mensaje para alguien que está muerto? Arrepentirse. Porque el arrepentimiento es lo que Dios pide del hombre para ser salvo, ¿no es así? Entonces por eso le dice, acuérdate, haz memoria. Ahora, otra vez, no se está refiriendo a una persona en particular, sino a personas de la congregación de Sardis, a la gran mayoría de los congregantes de Sardis, y ahorita lo vamos a confirmar en el verso 4. Entonces, a estos que eran la mayoría, que decían que eran cristianos, pero no lo eran, decían que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos, el Señor los llama como llamaría a cualquier inconverso, a ser salvo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Esta palabra guardar significa obedécelo, obedecer. Y dice, y arrepiéntete. Ahora, cuando él le dice a estos congregantes de Sardis que estaban muertos espiritualmente, aunque ellos decían que eran vivos, el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿A qué se refiere con decirles lo que has recibido y oído? Al evangelio mismo. El evangelio se recibe y se escucha, se oye, llega a nuestros oídos. Son mensajeros los que lo traen. Pablo mismo, cuando escribía una de las cartas a una de las iglesias, le decía, ustedes escucharon el evangelio de mí. Oyeron el evangelio por medio de mi persona. Cuando él escribe a los tesalonicenses, les dice, cuando nosotros, Pablo, y se incluía su equipo ministerial, les decía, cuando le llevamos el evangelio del Señor Jesús a ustedes en Tesalónica, lo recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como en realidad lo es. Entonces, ¿cómo es salvo o cómo pasa de muerte a vida una persona? Recibiendo, oyendo
obedeciendo el llamado del evangelio y arrepintiéndose. Entonces el Señor está llamando a esta congregación al arrepentimiento, a que se vuelva a Dios, porque ellos ya habían oído el evangelio, ya lo habían recibido el evangelio, lo habían escuchado, pero no lo habían obedecido, por lo tanto no se habían arrepentido. ¿Sí? Entonces el Señor está llamando a inconversos a la salvación. Está llamando a muertos a ser salvos. Y les dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora el Señor lo que hace es que Él les presenta una analogía. Él está diciendo, si tú no te arrepientes, si tú no obedeces el llamado de mi evangelio y no te arrepientes, ¿qué es lo que el Señor les está diciendo? Yo te voy a juzgar. Yo voy a venir en juicio sobre ti. Lamentablemente, como hemos explicado en este libro, están tan afectadas ya nuestras mentes por la postura futurista, que cuando el futurista lee estas palabras, vendré como ladrón, inmediatamente ellos creen que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Pero aquí no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Todo lo que el Señor está haciendo es tomando un ejemplo, una analogía de lo que hace una persona, un ladrón que viene a robar a una casa. Es lo repentino, lo repente que viene el ladrón a robar a esa propiedad, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, si tú no velas, o sea, si tú no te arrepientes, si tú no te arrepientes a mi llamado por medio de mi evangelio, yo vendré sobre ti. Vendré sobre ti. ¿Cómo? Como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? No sabrás a qué hora vendré sobre ti, le dice. Así como el ladrón viene a una casa a robar y el dueño de la casa, el ladrón no le dice, Señor, o le hace una llamada primero, Señor, mire, voy a llegar tal día, tal hora, me deja abierta la puerta porque voy a robar su casa. No, el ladrón viene cuando nadie lo espera, repentinamente roba. Ese es el ejemplo que está tomando el Señor para decirle a estas personas, si tú no te arrepientes, yo voy a venir sobre ti. Esta venida, estas palabras, yo vendré, se refiere a una venida en juicio. Yo te voy a juzgar. Y ese juicio va a ser tan repentino que va a ser cuando tú menos lo esperas. Entonces aquí no está hablando ni de su segunda venida, ni está hablando del arrebatamiento de la iglesia, nada. Simplemente le está diciendo a esta congregación, si tú no te arrepientes, yo voy a venir sobre ti como viene el ladrón. A la hora que no esperas, vendré sobre ti. Y eso pasó, porque la mayoría de estas congregaciones dejaron de existir en el primer siglo. ¿Sí? Eso es lo que hemos dicho. Imagínense que en esta congregación llega un momento que aquí ya no hay cristianos, pero siempre se siguen reuniendo personas. Tarde que temprano esta congregación dejaría de existir, porque lo que hay es congregantes, personas que vienen a pasarla bien, a pasar el rato, a saludarse, pero dejaron de ser cristianos, no son pueblo de Dios. Entonces cualquier congregación desaparece así.
Entonces, el juicio de Dios sobre Sardis era inminente, como ladrón que viene repentinamente. Si tú no te arrepientes, así vendré sobre ti. Como el ladrón viene, no sabrás a la hora que venga yo sobre ti. ¿Sobre quién ti? No se estaba refiriendo a una persona en particular, sino sobre la congregación, los congregantes de Sardis. Esos que decían, vivo, pero el Señor les decía, estás muerto. No eres mi pueblo. Tú no eres mi hijo. Verso 4. Ahora sí. El Señor ahora se va a referir a otras personas distintas. Estas personas distintas eran los poquitos en la misma congregación de Sardis. Los muchos eran muertos espiritualmente, pero se congregaban. Los poquitos eran verdaderamente hijos y pueblo de Dios. Verso 4. Pero tienes, le dice otra vez, está hablando a la iglesia de Sardis, a la congregación de Sardis, pero tienes unas pocas personas. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo el Señor cambió de grupo? Se está refiriendo a personas diferentes. A la gran mayoría que decía, vivo, pero estás muerto. Estos poquitos, esos, yo no sé cuántos miembros tenía la congregación de Sardis, pero la congregación de Sardis probablemente llegó a ser una congregación como muchas el día de hoy, que lo que les importa es atraer a la gente, no importa cómo. Como dicen, el fin justifica los medios. Hagamos conciertos, hagamos eventos, hagamos esto, traigamos payasos, traigamos esto, traigamos lo otro, traigamos este cantante. Todo lo que se hace el día de hoy con el fin de atraer a la gente. ¿Sí? Otros utilizan las actividades sociales, como por ejemplo la ayuda a la gente. Venga, vamos a repartir comida en tal día en la congregación. Entonces la gente viene por el kilo de frijol o las latas de atún que le regalaron en la congregación, y pueden estar ahí, pero nunca fueron salvos. ¿Sí? Hay gente que está en una congregación porque les gusta la amistad con otras personas y lo utilizan como una forma de despejarse de su soledad, y entonces dicen, bueno, me cae bien la gente de la iglesia, son buenas personas, son amables, pero nunca fueron salvos tampoco. En el primer siglo, otra vez al contexto, no había lugar para jugar. O te volvías igual que el mundo de la época del imperio, adorando al emperador, rindiendo culto al paganismo del imperio, que eran sus dioses, sus imágenes y todas sus prácticas paganas, o eras un creyente genuino. Y si eras un creyente genuino, te perseguían, te encarcelaban y hasta te mataban. Te quitaban tus propiedades, te corrían del trabajo. De hecho, una de las razones por las cuales el Señor le promete a estos pocos de Sardis que eran creyentes, que eran salvos, esa es la razón, porque en aquella época el imperio romano veía a los cristianos como lo peor de la sociedad. ¿Sí? Entonces, a muchos de ellos les quitaban su propia identidad de los registros del imperio. A muchos de ellos les quitaban su propia ciudadanía. Y ahorita vamos a ver que esa es una de las razones por la cual el Señor les promete: yo no borraré tu nombre de mi libro, del libro de la vida. Entonces, pero esto es importante,
que ahora el Señor está diciéndole a la congregación de Sardis: pero tienes unas pocas personas, como diciéndole, en medio de ti, en medio de tus congregantes, en medio de la multitud, que la mayoría están muertos, dicen que viven pero están muertos, hay pocos ahí en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Sí? Entonces ahora el Señor está hablando de personas diferentes, poquitos. Por eso le dice: tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis en otros pasajes, nos daremos cuenta que aquí, recuerde que Apocalipsis utiliza mucho simbolismo, ¿verdad? Entonces, esto de las vestiduras está hablando de esas vestiduras de salvación, de la justicia que se nos imputa por medio de la obra de Cristo. Entonces, por eso es de que cuando en el capítulo 7 Juan ve una multitud de vestidos de ropas blancas, se le pregunta a Juan: estos que están vestidos, capítulo 7, dice: después de esto, he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, las ropas blancas en Apocalipsis son simbolismo de la justicia de Cristo imputada o atribuida a nosotros los pecadores, a los que somos salvados. ¿Sí? Las vestiduras blancas hablan de el perdón de nuestros pecados, que fuimos limpios. De hecho, ese es uno de los términos teológicos del libro de Apocalipsis, que nos lavó al soberano y al rey, al soberano y de los reyes de la tierra, que nos lavó de nuestros pecados, nos lavó. Entonces, cuando aquí está hablando y le dice: pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, lo que está diciendo es: estos fieles, estos hijos míos, aunque son poquitos en Sardis, ellos no se han contaminado con el resto del mundo pagano de aquella época. Eso significa: no han manchado sus vestiduras. Ellos sabían que eran pueblo de Dios y tenían que vivir diferente al resto del paganismo del primer siglo. Por eso el Señor le dice: ellos no han manchado sus vestiduras. Luego les dice: ahora sí, vienen las promesas del Señor para esos pocos salvos en Sardis. Estas promesas no se las aplica el Señor a los muertos que decían que estaban vivos, pero estaban muertos. Estas promesas son para los pocos de Sardis. ¿Sí lo puede usted entender, hermano? La primera promesa es: y andarán. Es una afirmación, es una promesa de Dios, de nuestro Señor, a estos pocos de Sardis. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Sí? Otra vez, vuelve otra vez al simbolismo de la ropa blanca, de las vestiduras blancas, que es la limpieza de nuestro pecado, del pecado que ha sido perdonado en aquel que pertenece al pueblo de Dios. El Señor le está diciendo: andarán. Con certeza, es una afirmación de nuestro Señor. Andarán. Es como que si yo hago un viaje y le digo a uno de mis hijos: tú vas a ir conmigo. Estoy afirmándole que él va a viajar conmigo. Tú vas a ir conmigo. Prepara tus cosas porque tú vas a ir conmigo.
y andarán conmigo en vestiduras blancas, es decir, con la justicia de Cristo. Dice, ¿por qué? Porque son dignas. ¿De dónde viene la dignidad de que alguien andaría en vestiduras blancas con el Señor? De que se le vistió con la justicia de Cristo, con las vestiduras blancas. Por eso son dignas. Nosotros no somos dignos en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos, sino por los méritos del que nos impartió esa justicia, que es Cristo. Entonces la primera promesa es: van a andar conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Segunda promesa: el que venciere. Aquí otra vez volvemos a la perseverancia. El que es salvo, persevera, ¿correcto? El que es salvo es llamado a perseverar. No persevera para ser salvo, sino porque es salvo. Eso es totalmente diferente. Cuando usted habla con personas como por ejemplo los testigos de Jehová, le tocan a su puerta y uno les hace la pregunta muy sencilla: oiga, ¿y usted ya es salvo? Y ninguno de ellos puede responder que sí. Ninguno. Ellos siempre le dirán muy sinceramente: equivocados. Estoy tratando. Por eso estoy aquí, porque estoy tratando. Es que ninguna religión puede ofrecerle certeza de salvación a sus seguidores, solamente Jesucristo. Pero entonces, el que ha sido salvado va a perseverar, porque la perseverancia es evidencia contundente de que fue salvo. No persevera para ver si es salvo, sino persevera porque es salvo. No es el calor el que produce el fuego, sino el fuego el calor. ¿De acuerdo? Entonces las obras en el creyente son el resultado de su fe. Eso es lo que Santiago dice: muéstrame tu fe con tus obras, con tus acciones. Esa es una fe viva, una fe que produce obras. Por eso mismo Pablo, cuando habla de que fuimos salvos por gracia y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, él mismo luego habla de las obras y dice: y esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el mismo pasaje, cuando él mismo dice: no es por obras para que nadie se gloríe, pero las obras Dios ya las había preparado de antemano para que ustedes anduvieran en ellas. Es como si Dios dijera: para llegar al destino, al cielo, yo ya les preparé el camino, les hice la vereda, el camino, el freeway, donde transitar. Yo ya lo hice por ustedes. No es que uno va con un martillo, un pico y pala haciendo el camino. No, Él ya lo hizo, solamente transita sobre él, camina sobre él. Entonces a estos pocos de Sardis les dice: ellos no se han manchado, no han manchado sus vestiduras, no se han contaminado con el mundo pagano, que es aquí el contexto de ellos. Ellos vivían en medio de un imperio malvado. No solo era el imperio más poderoso del mundo que ha existido en la tierra, sino que era el imperio más malvado que había. El imperio romano se distinguió no solo por su poder militar, era un imperio demoledor, sino que también era un imperio corrupto, malvado, corrompido, de lo peor de la historia humana. Aquel famoso Herodes que mandó a matar a los niños cuando nuestro Señor nació, ¿se recuerda? Él mismo,
Cuenta la historia que Herodes ya no le gustaban ni los hombres. Primero dejó de gustarle las mujeres, luego se empezó a meter con hombres, después dejó de meterse con los hombres, de tener sexo con los hombres, y luego empezó a tener sexo con niños. De hecho, dicen que en su palacio tenía niños a los que él llamaba mis pececillos, con los que tenía sexo. Mató a sus propios hijos. Por eso cuando manda matar a todos los niños menores de 2 años para matar al Señor que había nacido, uno dice, ¿cómo no iba a ser ese hombre malvado si a sus propios hijos los mató? Tenía sexo con niños. El imperio romano era perverso, era corrupto de lo peor. Pero, entonces aquí están estos creyentes fieles en medio de un paganismo terrible. Y por eso el Señor, a estos poquitos, los muchos estaban muertos, decían que seguían siendo cristianos en nombre, pero ya no lo eran. Pero a esto les dice, ustedes van a andar conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Otra vez. ¿Sí? Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, son afirmaciones. Andarán, serán vestidos de vestiduras blancas. Y viene otra afirmación. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es una afirmación. Esto es lo que en gramática se llama una negación enfática. Cuando usted utiliza palabras negativas para afirmar algo. Es como si yo dijera, el domingo no voy a faltar al servicio. Pero hay otra forma de decirlo. El domingo voy a asistir al servicio. Dije lo mismo, solo que en el primer caso utilicé una forma gramatical negando, utilizando un término negativo. No faltaré al servicio el domingo, pero también si yo digo el domingo asistiré al servicio, estoy diciendo lo mismo. Solo que en la primera frase estoy enfatizando que no, estoy utilizando un término negativo, no, nunca. Eso es lo que se conoce como una negación enfática, donde lo que se afirma, se está utilizando un término negativo para afirmar que no hará eso. Eso es lo que el Señor está diciendo, son promesas. Primero, la promesa, andarán conmigo en vestiduras blancas, está afirmándoles, está prometiéndoles que eso va a ser así sin falta. 2, serán vestidos de vestiduras blancas. Otra promesa, aunque está refiriéndose a lo mismo, andarán, serán vestidos. Otra promesa, no borraré y no borraré. ¿Sí? Y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor está atemorizando a estos pocos creyentes de Sardis. Está haciéndolos que teman, que se asusten, el Señor les está diciendo, ¿está en peligro su salvación? No, los está afirmando. Les está dando certeza en medio de la inseguridad que ellos vivían como gente, como personas en ese tiempo del primer siglo. Así como les dice de una forma positiva, andarán conmigo en vestiduras blancas, serán vestidos de vestiduras blancas, en una forma negativa, afirmándoles otra vez, no borraré su nombre del libro de la vida. Nunca va a pasar eso. Es como si el Señor le estuviera diciendo, nunca su nombre de ustedes será borrado. Y no borraré. ¿Sí?
Estas expresiones las encontramos varias veces en la Biblia, frecuentemente, y nosotros las usamos, ¿verdad? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos cuando el Señor de una forma negativa, enfática, afirmaba algo, como lo hace aquí: y no borraré su nombre del libro de la vida. Por ejemplo, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, y vamos a ver estos textos porque hablan de eso, de la seguridad de la salvación, para que usted vea cómo el Señor utilizaba esas expresiones negativas enfáticas para afirmar algo. Juan capítulo 10. ¿Tienen? Juan 10. Fíjese aquí cómo el Señor utiliza las mismas expresiones. A través de una negación está afirmando algo que nunca va a suceder. Dice, verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Ya explicamos este texto cuando vimos los textos donde habla de que un creyente no puede perder su salvación que se le otorgó. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida temporal por unos años. ¿Qué dice? Yo les doy vida eterna. Eterna. Y no, otra vez, y no perecerán jamás. Es lo mismo que hace en Apocalipsis. Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Y no perecerán jamás. ¿Sí? ¿Sí me explico o no, hermanos? Está diciendo el Señor aquí que hay el peligro de que sus ovejas perezcan. ¿Sí? No. La expresión está eliminando toda duda. Si yo les doy vida eterna a mis ovejas, no perecerán jamás. No está diciendo, a lo mejor alguna se me muere en el camino. Probablemente alguna se me pierde. No, no perecerán jamás. Nunca. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Otra vez, ni nadie. Cuando Él dice, cuando usted lee las palabras, ni nadie las arrebatará de mi mano, usted entiende automáticamente que podría haber algo que pudiera arrebatar al creyente de la mano de Dios. No, no hay duda, no hay nadie. Cuando Él está diciendo ni nadie, de una manera negativa está afirmando que no va a haber nadie que arrebate a sus ovejas de su mano. Porque mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, de una manera negativa, enfática, el Señor está afirmando lo que nunca sucedería. Nunca sucedería. Cuando mis hijos estaban más pequeños, solíamos platicar a veces. Y yo una vez hablando con uno de mis hijos, ahí en la cama antes de dormirse, me abrazó
y me dijo, pa, me dice, ¿cuánto tú me quieres? Así me soltó la pregunta. Le digo, mijo, es que no te puedo decir una cantidad porque no hay cantidad, hijo. Mi amor es tan inmenso por ti que no, pero ¿cuánto? Me decía él. Y me dice él, o tú me cambiarías por algo. Y le dije yo, mírame a los ojos. Yo no te cambiaría ni por todo el dinero de este mundo. ¿De veras? Me dijo. Estaba pequeño, Jared. ¿De veras, pa? ¿De veras, mijo? Por nada. Aunque te dieran, y él me empezó a decirle cosas y aunque te dieran, ¿no me cambiarías? No te cambio por nada, hijo. O sea, de una manera negativa estaba yo afirmándole algo que nunca sucedería. Nunca le digo. No. Es como que si usted le dice a su hijo, tú siempre o tú nunca vas a dejar de ser mi hijo. Usted no está diciéndole a él que dude que va a dejar de ser su hijo. Usted está afirmándole algo de una manera negativa. ¿No es así? Nunca dejarás de ser mi hijo. Entonces cuando su hijo oye eso, no, él no va a decir, entonces a lo mejor puede ser que deje de ser hijo de él. No, usted al contrario le dio certeza a él de que siempre será su hijo. Porque usted puede decirlo de dos maneras. Nunca dejarás de ser mi hijo, o decirle siempre serás mi hijo. Le dijo lo mismo, solo que de forma distinta. Eso es lo que hace el Señor aquí y en Apocalipsis. No borraré tu nombre del libro de la vida, como aquí lo hace, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Entonces el texto de Apocalipsis no está diciendo que hay la probabilidad o que había el peligro de que un creyente perdiera su salvación, que su nombre sería borrado del libro de la vida. No, no existe tal cosa. El Señor está afirmándoles una promesa, dándole certeza a estos pocos creyentes de Sardis que quedaban, diciéndoles, van a andar conmigo en vestiduras blancas, van a ser vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Otro ejemplo lo vemos en la carta a los Hebreos de esa forma negativa enfática. Está en Hebreos 13, y solo son dos ejemplos rápidos por el tiempo, pero podemos ver un montonal. Hebreos 13. ¿O tiene? Hebreos 13, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres, está hablando el escritor a los creyentes, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? El Señor. Y ahora el escritor a los Hebreos va a citar promesas de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Fíjese. No te dejaré. ¿Cómo usted le diría a una persona, no te dejaré, de una forma diferente? ¿Cómo lo diría usted? No te dejaré a alguien. ¿Cómo? No, estaría diciendo lo mismo. Siempre estaré contigo. ¿Sí? Siempre estaré contigo. Pero de otra forma, negativa, enfática, porque el énfasis cae sobre la expresión no o nunca, es nunca te dejaré.
Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, sus costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Yo siempre voy a estar contigo. ¿Sí? La NBI dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dos términos negativos, nunca, jamás. ¿Sí? Entonces, se da cuenta que la expresión del Señor a la iglesia de Sardis, a estos pocos creyentes salvos, por eso vimos el contexto, la mayoría no eran creyentes. Estaban muertos espiritualmente y los llama al arrepentimiento para que sean salvos. Pero los pocos, dice, pero tienes pocas personas en Sardis. A esos es a los que les promete que andarían con él en vestiduras blancas, que serían vestidos de vestiduras blancas. No le está diciendo, a lo mejor andas conmigo. No, probablemente te he visto. No, lo voy a hacer. Andarán, serán. Y por lo tanto, y no borraré, está afirmándoles, solo que de una forma negativa, y no borraré. Otra forma que el Señor pudo habérselos dicho es, tú siempre vas a estar en mi libro de mi vida, o de la vida. Le diría lo mismo, solo que el término, la palabra no, lo que está haciendo es poniéndole énfasis a la frase. Por eso cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno llega al capítulo 17, ahí dice que el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de los salvos, dice que ese libro fue inscrito, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, no es como dicen los predicadores el día de hoy, amigo, reciba a Jesús para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Eso no es bíblico. El libro no se va escribiendo, no va agregándose los nombres de acuerdo a las personas son salvas. No, los nombres ya están inscritos, solo que van siendo llamados los nombres que están inscritos. Las personas que su nombre está inscrito. Por eso dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Capítulo 17, 8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es. Entonces, ahora aquí es donde también tiene un poco de trasfondo de la época, porque en la época antigua tanto judíos como romanos acostumbraban a eliminar registros de personas de sus registros civiles. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel tenemos ejemplo cuando los falsos profetas eran removidos sus nombres de los registros de los judíos, de los libros de los judíos. Los romanos acostumbraban a remover a una persona que iba a morir o que iban a ejecutar, la removían de sus registros. Entonces es probable que cuando el Señor le promete aquí a la iglesia de Sardis, a estos pequeños, a estos pocos salvos, aunque el imperio te quite de sus registros porque te tiene como ateos, como rebeldes al imperio, no te preocupes porque yo nunca te borraré de mi libro. ¿Sí? Yo no borraré. Es una promesa, una afirmación, no es, cuidado, estás en peligro porque te puedo borrar. No, no lo haré. Nunca va a suceder. Es como cuando Pablo decía, perseveraremos en el pecado, seguiremos pecando para que la gracia abunde. ¿Cómo responde él? De ninguna manera. Que nunca sea así.
¿De qué forma más podía expresarlo Pablo? Diciendo, no existe tal cosa en la teología cristiana de que porque la gracia es abundante, entonces peca más para que la gracia abunde más como una espuma, ¿no? No, de ninguna manera. Entonces el Señor está haciendo lo mismo, afirmando de una manera negativa que no borraría el nombre o los nombres del libro de la vida de estos creyentes. ¿De quiénes? De los poquitos salvos en Sardis. Los que iban a andar con vestiduras blancas, los que serían vestidos de vestiduras blancas, esos nunca, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y una promesa más, y confesaré, no dice a lo mejor, no, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. ¿Se da cuenta? Todas son promesas. La única que nos causa conflicto y a nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde es esa frase, y no borraré. Entonces inmediatamente en sus cabecitas de ellos viene la imagen de que, entonces si Dios está diciendo y no borraré, entonces está diciendo que existe la posibilidad de borrarlo. No, es una afirmación, como ya lo explicamos. La misma que el Señor utiliza cuando Él dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, nunca van a perecer, nadie las puede arrebatar de mi mano. Cuando los discípulos oyeron, no perecerán jamás, ellos entendieron, no, esto es seguro entonces. Esto es seguro porque Él está diciendo que no pereceremos jamás. Y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Ellos nos dijeron, entonces habrá algo que nos pueda arrebatar de su mano. No, Él dijo que no hay nada, porque su Padre es mayor que todos y Él, nosotros estamos en la mano de su Padre y en la mano del Hijo, así es de que no hay nada. Lo mismo aquí, cuando los creyentes de Sardis oyeron esta promesa, ellos no dijeron, puedo perderme, mi nombre ser borrado. No, ellos afirmaron su fe, porque les estaban dando certeza y seguridad. Amén. Oremos entonces. Dios mío, somos nosotros los hombres los que nos confundimos, los que nos equivocamos, pero nunca tu palabra. Porque por un lado tú no puedes afirmar que somos salvos por tu gracia, por tu poder, guardados por ti, y por otro lado decir que podemos perdernos. Tú no eres un Dios de confusión, sino un Dios de orden, Dios de verdad. Y cuando entendemos tu palabra en su sentido correcto, nos damos cuenta que tú eres veraz en todas las cosas. Y los hombres son los que mienten, los que fallan. Ayúdanos, Señor, a que siempre tu palabra sea nuestro sustento. Como tú mismo lo prometiste. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso, como decía el escritor a los hebreos, entonces no tenemos por qué tener temor al hombre. De la misma manera tú dijiste, nadie, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando yo le doy vida eterna a una persona, no perece jamás, ni nadie la arrebata de mi mano. Qué promesa, Señor. Qué promesas. Por eso podría decir el salmista, aunque la tierra se conmueva debajo de mis pies, yo confiaré en ti. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe crezca para la gloria de tu nombre, por Jesús nuestro Señor. Amén.
y amén. Amén, hermanos.